Pues hoy 22 de septiembre vamos a iniciar con la materia de historia. Para eso pues es necesario que ustedes descarguen el libro. Este, para descargar el libro pues hay que buscarlo ahí en internet. De todas maneras, lo que pasa es que no todos los libros los puedo enviar por WhatsApp. Tengo que descargar el libro y luego hacerlo más pequeño porque no permite mandarlo por WhatsApp. Entonces así como les di las instrucciones para que descargaran el libro de español, funciona exactamente lo mismo para cualquier materia. Entonces, para que tomen eso en cuenta, revisen el video de español anterior, de los primeros días, y ahí se van a dar cuenta cómo descargar el libro de cualquier materia. ¿Ok? La actividad que inicia el libro de historia es el punto de partida, es como una breve reseña de lo que significa historia, de lo importante que es la historia. Y hablando de la importancia de la historia, pudiéramos empezar con la reflexión de por qué es importante la historia, por qué la historia se ve en la educación básica, desde preescolar, incluso cuando hacen los festivales de la Revolución, el Festival de la Independencia, que celebran el Día de la Bandera, porque es importante esto para nosotros en la vida cotidiana. Incluso se vuelve a retomar en primaria, en secundaria, incluso en preparatoria. Entonces es muy interesante la historia de nuestro, sobre todo de nuestro país, porque México tiene esa característica. México es uno de los países con mayor historia, con historia más rica, y es muy interesante. Entonces, ¿por qué es importante estudiar historia? Porque nos permite comprender nuestro pasado. Comprender nuestro pasado nos permite también, a su vez, tener identidad en nuestro presente y poder predecir, incluso predecir lo que pueda suceder en un futuro, en nuestra vida como país, ¿verdad? Como estado, como municipio. Conocer la historia de nuestros antepasados, conocer la historia de nuestro México, de nuestro mundo en el que vivimos, pues nos va a permitir entender lo que estamos viviendo en nuestro presente. Y eso es muy importante. Entonces, la actividad comienza en la página 10. Realmente no debo de dar una explicación referente a lo que van a contestar. Está muy claro en el libro. Define brevemente qué es historia. Es un concepto personal. Pueden consultarlo en cualquier otra fuente también. Identifiquen, identifiquen la línea del tiempo, los procesos y hechos históricos. Después anótalos en la columna que corresponda. De los que, de los que tú conoces. Aquí estamos hablando en esta parte lo que tú conoces de historia. Por ejemplo, si tú conoces la revolución, aquí la notas y aquí anotas qué sucedió en la revolución. No de lo que viene aquí abajo, por favor, de lo que tú conoces de la independencia, de lo que tú conoces de la reforma, aunque sea muy breve, aunque sea muy sencillo, dos, tres palabras, no importa, hay que anotarlo porque al final de cuentas este es un punto de partida. Esto me va a permitir a mí como maestro saber qué tanto ustedes conocen o qué tanto están interesados en la historia. ¿Ok? Eh, sí, ignorando esto, de lo que tú notas en el punto 2, eh, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre la revolución y la independencia? ¿Cuál es la diferencia entre la reforma y la revolución? O así, cualquiera de ellos que tú hayas anotado. ¿Ok? Y hasta ahí, el punto 3 hasta ahí. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer en concreto en nuestra clase de día de hoy. Todo lo demás de punto de partida lo vamos a ignorar y vamos a iniciar con esto. ¿Cuáles son los procesos históricos que tú conoces y qué hechos sucedieron en ellos y la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, brevemente, entre la revolución y la independencia. Bueno, pues en la independencia México se independizó de la tiranía de los españoles, mientras en la revolución México luchó, los campesinos lucharon para tener tierras, para tener un mejor gobierno. Ok, entonces ese es un ejemplo, esa es la clase de hoy. Me la mandan por favor por imagen al WhatsApp independiente, no al grupo, por favor.